Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones. Ay, ¿cómo andamos? Me encantan los comentarios. Ya los vi los escuché los podcasts 2, 3, 4, 5, 10 veces y sigo que bueno. Exactamente esa es la ruptura del paradigma y específicamente diseñado para, bueno, todo lo que en algún punto, acuérdense que yo siembro cosas, luego pasa el tiempito y ya estamos adaptaditos un poquito más al lenguaje, un poquito más a la realidad, un poquito más a ir comprendiendo. Así funciona. Les recomiendo que vean una película que me encanta, yo la he visto un montón de veces, se llama The Arrival, en donde The Arrival, la llegada. Me encanta porque esta chica es una lingüista traductora y bueno, cuando llegan estas inteligencias, vamos a decir, alienígenas o lo que sea, que presentan en la película, qué curioso en un huevo inmenso, le llevan al trabajo de comunicarse, ¿verdad? Entonces, esta película refleja mucho cómo funciona nuestro tiempo mental, en donde nosotros pensamos en línea, el humano piensa, pues pobrecitos humanitos, ¿verdad? Estamos aquí muy todavía, piensa pasado, presente, futuro, y de esa misma manera construimos el lenguaje, ¿no? Adjetivo, pasado, presente, predicado, lo que quieras, sujeto. ¿Te acuerdas cuando marcábamos con rayitas los enunciados? Y de esa manera construimos nuestras ideas y por eso de esa manera construimos nuestra realidad. Pero en esa película, The Arrival, el lenguaje estaba encriptado en todos los tiempos estaban en ese símbolo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a pensar de esa manera, sabemos que estamos construyendo el pasado en realidad, pero también estamos viviendo ya el futuro como si fuera pasado, es decir, lo ponemos al revés. Pensamos que el futuro está delante y que el pasado está atrás de nosotros, pero si lo invertimos, nos vamos a dar cuenta, es muy interesante, que por eso es que la información que en realidad recibiste hace mucho tiempo forma parte del presente de hoy, ¿no? Y a veces nosotros mismos, esa yo mía del pasado me dio orientación, me puso un libro, me puso un video, me puso un audiolibro, me puso un podcast hace bastantes años, ¿no? Entonces estamos viviendo esa realidad en círculo y al final lo que nos toca en esta semana de aniversario, corazones, es complicarnos porque estamos en un punto muy interesante. Todo lo demás trabajo personal, ya sabes que ahí están las listas, me encanta, que ya están, bueno, sale diario de lunes a viernes, pero pues en lo que te pones al día, ahí le entras a las listas aquellas que hizo Tony. Está ella ahí con el video explicativo en Instagram, acuérdense que ahí después de su post, ahí lo pusimos, lo compartimos. Y bueno, pues en el podcast 502, como lo habíamos prometido, vamos a tener hoy que entrar, integrar, realmente concretar, al menos en un mapa mental en la medida de lo posible con los podcasts que son audio, pero que nos ayudan a hacer un ejercicio de imaginación, desde luego. Repito, en la medida de lo posible, porque hay cosas que sí necesitan, pues, imágenes y ser explicadas. Son las personas que se meten mucho más conmigo a entender la física cuántica y entender conceptos y entender términos y sobre todo aplicarlos en nuestra vida, pues son los que me entenderán y ayudarán al resto a sostener esta información. Nosotros hablamos de que tenemos un concepto, esta vida 3D, este juego 3D, donde vivimos nosotros, donde se experimenta este cuerpo físico, donde se experimenta este avatar y donde se experimenta
mi conciencia a través del cerebro, que solamente recibe impulsos, y es como una computadora cuántica, se experimenta en el juego de la dualidad, dos polos. La experiencia de la dualidad a mí ha sido la comprensión, algo que realmente me ha carcomido el coco. Y hace muchos años, pero de veras muchos, mira, unos 25 años quizá, la verdad es que hace muchos, muchos años que yo escuché este concepto. Fíjate cómo es lo que te digo. Escuchamos esos conceptos y no significan nada para ti, no entendiste nada. Como la primera vez que me dijeron el tiempo no existe. Y yo decía, ¿cómo no va a existir si está en el reloj, en el calendario? Claro, pero eso es una creación humana. El reloj es una tecnología, es un dispositivo de medición como cualquier cosa que es tecnología, no es que existe en realidad. O sea, ¿quién ha dicho que hoy en este momento, pues como va el clima y la temperatura, pues se llama así el mes y vivimos? Es toda una construcción, es el constructo de la realidad que tenemos, en base a la cual creamos nuestra experiencia de realidad. En donde dices, es que yo en Navidad hago no sé qué, esto es tu realidad, pues sí, pues el calendario te lo pusieron. Bueno, en aquel entonces, hace como te digo, 25, 26 años más o menos, me dijeron, el nivel de conciencia del humano corresponde a una luna y un sol, nada más, es ahí donde vamos. Y repito, pues aquello me representó absolutamente cero. Fíjate cómo en la película de Avatar, por ejemplo, de Avatar nos ponen que aparecen así como varias lunas y como varios soles, ¿verdad? Tienen más elementos, digamos, en esa realidad, en esa dimensión, que es quinta dimensión, es decir, todavía hay dualidad, pero se vive diferente a como la vivimos nosotros en 3D, pero te fijas cómo tiene más lunas y más todo. Bueno, involucra otras variables de conciencia, desde luego, pero aquí, hablando del podcast el día de hoy de la dualidad, tenemos todo, absolutamente todo, forzosamente cuando existe un polo, debe de existir el otro. Pero voy a profundizar mucho porque, claro, en el momento en que la luz pura, o sea, la conciencia, la creación pura, imagínate un rayo que entra en el campo de 3D, que entra en el juego de 3D, inmediatamente se bifurca en dos, se hace bipolo. Todo el concepto siempre en cuanto llega a ti, se bifurca, ¿no? Llega a nuestro campo e inmediatamente nosotros estamos co-creando esa dualidad porque nuestro cerebro, con el cuerpo calloso, está dividido en dos hemisferios, tiempo-espacio, y por eso pensamos así, ¿no? En time-space. Y creamos así también, todo necesita tiempo en el espacio. Y femenino y masculino, sol y luna, ya dijimos, arriba y abajo, frío, caliente, derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro y afuera. Y ahí es donde estamos en las claves totales de la dualidad. Acuérdate que es el juego. La mitad del juego se juega afuera, pero la otra mitad se juega adentro. Y cuando estamos nosotros entendiendo que estamos co-creando con la matriz la dualidad, ¿por qué? Porque así juzgamos, porque así pensamos, porque así actuamos, porque un polo guerrea con el otro polo y sigue co-creando el otro polo. Como muy bien me lo dijo una de mis alumnas hace un par de días, me dijo, claro, es que mientras yo quiera seguirme sobresaliendo, un tema de su trabajo, sobresaliendo sobre los demás, sobresaliendo sobre las capacidades de los otros, pues siempre voy a tener que estar creando quien no haga su trabajo. Ah, entendió el juego. Me encanta, me encanta, me encanta porque estamos ahí entendiendo que no solamente vivimos la dualidad, hemos sido puestos en la dualidad, experimentamos nuestra conciencia en la dualidad, bajamos luz y virtudes que pertenecen a la conciencia en la dualidad, pero la co-creamos también. Repito, porque así pensamos, porque así sentimos, porque así juzgamos, porque así hablamos, porque así actuamos. En este juego la dualidad es importante en el momento en que entiendes que cuando existe un concepto, forzosamente va a existir el otro. Entonces, los que llevan el juego, los programadores, digamos, de la realidad, se sirven de esta dualidad, ¿verdad? Todo el tiempo. O sea, para que tú vivas una experiencia de abundancia,
tienes que tener una experiencia de carencia, si no, no puedes comparar. Para que haya luz, pues obviamente tiene que haber oscuridad. Si no, pues ¿cómo percibo yo esa lamparita, verdad? O esa lucecita. Y en esa luz y oscuridad, pues por eso el juego funciona, porque yo al ponerte dos polos, tú vas a tener que aprender a tener lo más importante de la conciencia, discernimiento. Aprender a discernir entre los dos polos, entre las dos opciones. Y normalmente todo el mundo pelotea así. En temas del inicio de trabajo personal decían, sí, yo ya sé que antes no le decía nada y ahora les digo todo, ¿verdad? Y no me para la boca. Antes yo les decía todo y ahora no les digo nada. Entonces te das cuenta que nos vamos de un polo al otro. Las personas piensan que resolver un conflicto es irse al otro polo, ¿verdad? Una persona, que normalmente eso existe ya, aunque no tengas conciencia. Normalmente una persona que puede ser a lo mejor muy pasiva, muy aguantadora, en el momento en que ya dejó de aguantar, se vuelve como una vía expresa, una moto, un volcán y ¡puf! Explota todas las emociones que reprimió. Se dan cuenta que primero estuvo en un polo represivo y después explotamos. Es que yo voy a experimentar la abundancia, entonces primero soy tacaño, frugal, no gasto en nada, me cuesta hasta y pensar, es que voy a ir para allá y cuánto va a costar y cuánto me voy a gastar y cuánto me va a quedar y después voy a experimentar la abundancia y me lo chuto todo. Pues es otro polo, pero es el mismo conflicto, porque no he encontrado el discernimiento, la neutralidad del centro, pero el centro no es. El centro, el equilibrio de la dualidad no está en el juego. Ese equilibrio lo vas a poner tú. ¿Te fijas? Con tu discernimiento y con tu experiencia. Entonces la abundancia también es claro, o sea, no veo el precio para lo que me tenga que comer o lo que me tenga que comprar o lo que se necesite de gastar para la casa, para la oficina, para lo que sea, pues no se le ve el precio, ¿vale? O sea, hay un cierto relajamiento en gastar, pero primero tiene que haber sido cubierto la primera cuota de gastos fijos. Si está cubierto esto, todo está cubierto, entonces no hay problema por lo que se tenga que comprar, gastar o lo que se necesite, pero te fijas que hay un discernimiento, la abundancia no es despilfarro. La generosidad, no invito a todos mis amigos pedotes para que vean qué generoso soy. La abundancia tampoco se entiende correctamente, así como la carencia no se entiende correctamente. Te fijas que en el mundo de la dualidad te estamos forzando en este juego a que entiendas que forzosamente para que exista un polo tiene que existir el otro polo. Y eso es en el grueso de la población. En el momento, y mira que te lo digo porque he seguido escritores y filósofos y grandes mentes pensadoras en lo más profundo del medievo, cuando existía la Inquisición y todo este dogma que siempre ha controlado, ¿no? Entonces, es por fuerza que en cierta masa crítica exista la dualidad. O sea, cuando se establece lo religioso, lo dogmático, inmediatamente necesita haber los agnósticos, los ateos, ¿vale? Para que haya un polo, tiene que haber el otro polo. En el momento en que está la derecha, ¿no? En la política, pues tiene que haber la izquierda en la política, pero las dos cosas la misma basura. Entonces empiezan los que van por la libre, ¿verdad? Tratando de encontrar congeniar esos dos polos. En el momento en que tú te das cuenta que, por ejemplo, hay gente vegana, pues ahí lo mismo va a haber gente carnívora, ¿no? Entonces están con el keto y el tal y creen que tienen la verdad absoluta y están los veganos con la tal y creen que tienen la verdad absoluta, pero no se dan cuenta que uno crea al otro. La misma intolerancia y juicio de uno es la misma intolerancia y juicio del otro polo. Por ejemplo, para los protectores de animales, ¿no? Ves estos videos de los lastimadores de animales y no quiero entrar en detalles, ¿vale? Entonces ahí sí hay gente lastimadora, hay gente protectora. Unos co-crean a su vez a los otros, ¿no? Así como existe la corriente NASA, tierra pelota, pues forzosamente tendrá que existir el que dice que es todo lo contrario y que no es cierto y que es plano o cúbico o triangular o como sea.
pero forzosamente cuando existe un polo y más dogmatizado, va a existir el otro polo también dogmatizado. Pero eso lo vemos también en las familias y los vemos en todos los grupos. Así como hay gente hiperresponsable, en ese momento se crea el otro polo de los cero responsables. Así como están los superdeportistas Ironman, están los que se caen de las calles porque se meten toda cantidad de drogas destrozándose el sistema nervioso y la médula. Se fijan que un polo de exceso que piensa que tiene la verdad absoluta, inmediatamente crea el otro polo. Nos co-creamos, así como hay gente hiper limpia, así como vemos estos del síndrome de Diógenes, ¿verdad? Que no tiran ni la basura, que tienen los refris podridos, que tienen, bueno, es que un polo de exceso, crea el otro polo de exceso. Por eso te digo que esto es mucho más que el hombre, mujer, día, noche, pero ahí va la clave de la adentro, afuera y arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que yo voy entendiendo mucho más el juego de la dualidad, ¿no? Y entiendo que un polo crea otro polo, ¿no? Que los pro familia, bueno, estos opus así, el pro familia va a crear evidentemente grupos que están en el cero familia. Tenemos un perrito, ya no tenemos hijitos, es decir, todo tiene que encontrarse que somos nosotros mismos en ese software que tiene el juego, que es el ego, del cual se sirve el chanclas o entidades o el oponente, porque en la medida en la que yo rompo la comprensión del juego, lo único que hago es seguir co-creando el otro polo, ¿sí? Por polaridad, por dualidad. Entonces esto tiene todavía, ¿cómo es que lo creo? Bueno, lo creo por entrelazamiento cuántico, porque algo que estuvo unido como un concepto, te lo digo por ejemplo con lo de los animales, tuvo un concepto de la convivencia con los animales en ese momento, eso que estuvo unido nunca va a estar separado, pero en el mundo de la 3D se vive en dualidad. Entonces esa convivencia humana con los animales, bueno, va a traer las mascotas, quien tiene el gallito y el perrito y todo está humanizado, vamos a decir, conviven, como los que pues echan a los toros, ¿verdad? Es decir, los lastimadores de animales contra los protectores de animales, porque estuvo junto el concepto de la convivencia humana con los animales. Entonces esas partículas que estuvieron juntas nunca se separan y ahí empezamos a crear el juego por entrelazamiento cuántico. Entonces este entrelazamiento cuántico yo llevo 15 años tratando de entenderlo hasta que ya lo entiendo, ya lo aplico. Y ya entiendo el juego, ¿me entiendes? Pero el entrelazamiento cuántico, cuando lo empecé a escuchar hace 15 años, que poca gente hablaba de esto, mucho de esto hablaba de una forma muy empírica que yo me vi todo antes de que lo tumbaran de YouTube. Lo tumbaron de YouTube hace 12 años, 10 años, pero ya en la pandemia lo que quedó lo acabaron de limpiar todo lo que tenía David Icke. Tenía horas completas explicando la realeza y los símbolos y otro señor se llama Maxwell, que tiene un libro muy bueno sobre la descodificación de los símbolos, pero al final el tema de los símbolos como la suástica famosa nazi es un símbolo budista. Por ahí tengo un podcast de geometría sagrada en donde hablamos que los símbolos son neutros. Los símbolos, pues como dice su palabra lo dice, simbolizan algo, pero yo lo invierto como la suástica que usó Hitler y todo ese símbolo del Buda de la compasión, en donde tiene este símbolo de los 4 puntos cardinales, que es la suástica invertida, es el símbolo de la compasión. En el budismo, tú vas a ver estos, en Hong Kong, por ejemplo, hay un Buda inmensísimo, que es el Buda de la compasión, y tiene este símbolo, pero correcto, como fue diseñado. Y entonces Hitler lo voltea y pues tómala, todo lo que consigue con la energía, porque estos sabían cómo usar la energía, se convirtieron en programadores de su propio juego. Tanto es así que Hitler sobrevivió, pues allá se fue a Argentina, Bariloche, ya se murió muy viejito. Muchos registros de todo el Tercer Reich viviendo ahí en el sur de América. Entonces, pues se salió con la suya, como muchos otros. Entonces, cuando entendemos que si yo vivo un polo, forzosamente estoy obligando al campo a darme el otro polo. La energía llega a mí y se dualiza,
¿no? Entonces, de ahí el desenvolvimiento del juego. Por ejemplo, lo vemos en las películas, ¿no? Los policías que pelean con los cacos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién es el bueno y quién es el malo, verdad? Los buenos contra los malos. Bueno, forzosamente, si hay un caco, pues va a haber un policía, o si va a haber un policía, va a haber un caco, pero pues en Bio, por ejemplo, y en el estudio del árbol transgeneracional se dice que, claro, ambos tienen conflicto con la autoridad, ¿no? Uno está atrás de la reja y uno está enfrente de la reja, ejerciendo esa autoridad que busca o que necesita comprender. Pero normalmente acaba después uno atrás de la reja invertido, ¿verdad? Los policías acaban adentro también. Luego en las películas vemos así los cacos, ¿no? Ay, pero el caco, el malandro, tiene familia, es muy generoso, pero delinque, ¿verdad? Y los policías, que en teoría son los buenos, pues bueno, son todos rudos, pero luego son medio infieles y son muy vagos y etcétera, pero persiguen al mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el juego? Como ese meme que han visto muy comúnmente en donde los diseñadores del juego revuelven el frasco de las hormigas negras con las hormigas rojas, ¿no? Entonces, como estas unas piensan que son enemigas de las otras y no se dan cuenta que están formando parte de un diseño, que esas pasiones de no, es que nosotros estamos en contra de algo, ¿no? Entiende, corazón, en la dualidad nadie nació sabiendo la dualidad, la fuimos aprendiendo, ¿sí? O sea, en todos los países tienen que existir dos partidos de fútbol que te ponen en contra, ¿no? Y ambos van a perder, siempre van a perder ambos, porque se ponen en contra, ¿no? O sea, un juego de fútbol siempre va a haber un perdedor. O sea, tú vas por el ganador, no, y siempre va a haber quien pierda. Y perdemos todos, porque nos ponemos en contra, esas hormigas negras con las rojas. Entonces está el Barça y el Madrid, el Chivas América, los hinchas y no sé qué, ni me digas, porque yo de fútbol paso sin ver. Pero vamos, a lo que voy es que este juego, este constructo de realidad, forzosamente te va a obligar, te va a incentivar en tu ego a que te creas tu polaridad, la que sea, ¿eh? O sea, por eso te digo, a este punto, pues nadie dice que tenga la verdad absoluta, porque solamente estamos experimentando algún polo, ¿verdad? Entonces, pues es como si yo te pregunto, bueno, pues todos nos quejamos del mal, en algún sentido. El mal y los que hacen el mal, y nos quejamos del mal porque asumimos que nosotros somos el bien. Y entonces yo te pregunto, bueno, si tienes mucha juicio y diferencia entre el bien y el mal, entonces asumo que tú haces el bien. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Tú haces el bien? ¿A qué horas? Digo, ¿realmente el bien lo haces? Porque los otros defines que lo hacen realmente el mal. ¿Y tú haces el bien o nomás juzgamos el mal? Se dan cuenta que el juego ahí está, nos está entreteniendo. Aquí el objetivo de aprender las reglas del juego y lo que dijimos, ¿no? Salir del miedo, salir de la falta de movimiento, salir del juicio, salir del ego, salir del querer tener razón. De ahí el dicho que nos lo han dejado como clave aquí en la matriz. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? Porque si quieres tener razón, vas a seguir en el juego. ¿Quieres ser feliz? Vas a tener que ejercitar. Esto ya estaba en el budismo, ya Buda lo dijo con el tema de la dualidad. Cuando las cosas te vayan mal, no te preocupes, luego van a ir bien. Y cuando las cosas vayan bien, no te preocupes, luego va a ir mal. O sea, algo se chinga de todos modos. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo a ese baile, a no apasionarme con ningún polo, a no sentirme el más chido del mundo cuando todo me sale bien y ya soy ser de luz, camino por las aguas, o sentirme el peor piojo del universo, no creador, porque las cosas salieron mal. Es el obstáculo hace el camino, el obstáculo hace la experiencia, el obstáculo hace el juego. Hasta cuando me siento mal, estoy jugando. Preocúpate tú porque tu juego no esté desapegado, desapasionado de ganar o de perder, de ser el bueno o el malo. En este juego, si yo soy el bueno, voy a ser el malo para alguien, forzosamente. El policía quiere ser el bueno, ¿verdad? Porque es el que mete al caco al bote. Pero para los hijitos del caco o del malandro, la esposa del malandro, que aparte, pues con su familia era bueno, generoso, buen papá, lo que quieras, no me lo invento. Ese policía que lo metió
es el peor demonio que se pudo haber topado porque me metió al papi al bote, ¿verdad? Al fresco tambo. Entonces, entiéndeme que para que tú juegues el plano del bueno vas a tener que hacerle el malo. Y eso es muy jodido cuando tratamos de resolver situaciones transgeneracionales. ¿Por qué? Porque jugamos al bueno y al malo. Esa abuela era malísima, malísima, malísima. Era, no, 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 lo que le hacía a los hijos. Ándele pues, ¿se acuerdan que ya les grabé? ¿Quieres respetar la historia de alguien o la repites? Porque o eres buena, buenísima para hacer polar a esa abuela o vas a ser igual. Entonces mejor respetamos y encontramos nuestro punto medio. El arte del juego es el discernimiento del punto medio de la realidad. Oye, ya se me fueron 24 minutos. Te digo que cuando empiezo me voy como burro sin mecate y además pues que son mis meros moles. Bueno, muy importante para cerrar el podcast de la dualidad. Yo solo estoy percibiendo un polo. Y yo puedo permanecer en ese equilibrio, en ese polo de la dualidad, como hablamos, el bien, la nobleza, el cuidar a los animales, es decir, todo lo que tú consideras que es tu lado bueno, pero solamente estoy percibiendo el polo y forzosamente voy a ver a otros hacer lo opuesto. Yo recojo basura, hay quien la tira en mi carota. Yo recojo basura ajena, hay quien la tira. Yo tengo que estar listo para ver el otro polo. Yo respeto, hay quien falta el respeto. Yo creo que tengo cierta conciencia, voy a ver enfrente la otra conciencia, pero la veo porque estoy encontrando dónde está mi juego del polo. ¿Me explico? O sea, al final no quiero hacernos bolas. Yo tengo que permanecer en el polo que entiendo se siente bien para mí, para mi conciencia, para vida de causa y efecto, pero que el hecho de que yo viva esa conciencia del polo de la dualidad en donde me he posicionado, no significa que tenga la verdad absoluta y que vaya a erradicar de mi campo la otra punta, ¿verdad? Y que entonces tengo que desarrollar el discernimiento y la neutralidad. Quienes han sido mis alumnos y me han escuchado hablar de la neutralidad en algún workshop de inteligencia emocional, es exactamente eso. Es el juego mostrándome mi otro polo, porque yo le informo al campo que estoy en este polo. Entonces yo tengo que desarrollar comprensión, claridad, compasión, comprensión, de entender que para la otra persona que tira la basura, que maltrata al animal, que maltrata al niño, que delinque o lo que quieras, su concepto de realidad, eso está perfectísimo. Y que si yo tuviera la programación del otro sujeto haría lo mismo, porque sería él, ¿va? Se fijan que el juego de la dualidad y el entrelazamiento cuántico, en donde perfectamente llega la luz, la energía, la información, como co-creadores que somos, inmediatamente yo creo la otra parte, ¿sí? En la oscuridad o las personas en la oscuridad forzosamente crean personas que estén en la luz y las personas que están en la luz forzosamente crean personas en oscuridad, porque eso hace el contraste de la dualidad. Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Como es adentro es afuera. Como es arriba es abajo. Entonces se dan cuenta que esto nos da como para medio año de podcast más, en el que podemos entender por qué la mitad del juego se juega afuera y la otra mitad subyace adentro. Quien está mucho tiempo abocado afuera, en esa tensión egoica del exterior, se está perdiendo la otra parte del polo. Déjame tus comentarios, te dejo un abrazo grande, mucho que vamos a entender este tema de dualidad con radiestesia, que es la ciencia de la magia, con péndulo, obviamente es cierto, hay muchas herramientas que les voy a enseñar, pero bueno, vamos a ir aprendiendo las más comunes. Métodos terapéuticos, evidentemente vamos a estar todo un día ahí el sábado en Monterrey, 29 y 30, y sexualidad sagrada, que bueno, corazones, va a romper, nunca lo he dado con lo que lo he dado ahora, y hace 3 años que está dormido ese tema, así que de aquí para allá empezamos, gente, yo comprometida con ustedes. Te dejo un abrazo grande y le seguimos mañana, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.
Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.